La sociedad bolivariana, hoy en cumplimiento de su función de definir el pensamiento del libertador, va a realizar la 40ª conferencia por la plataforma Zoom en relación a un tema supremamente importante, que es Napoleón, padre idealizado de Bolívar, que presenta el doctor Jaime Obregón Puyana. El doctor Jaime Obregón Puyana, sobrino del muy admirado general Gabriel Puyana, es un administrador de empresas con especialización en alta gerencia de la Universidad Externado de Colombia. Magíster Científic en Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster de Estudios Políticos en la Pontificia Universidad Javeriana y Maestría en Historia de la Universidad Nacional. Se desempeñó como subsecretario general y director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y del BID. Fue codirector colombiano del proyecto Sistemas de Información Nacional de Comercio Exterior, director del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, presidente de la Asociación Colombiana de Informática y Tecnologías de la Información y Estadística en Uruguay, Argentina, Panamá, República Dominicana y México. En la actualidad es docente de la Universidad Sergio Arboleda y también en la Universidad de La Sabana y Jorge Tadeo Lozano. La EAN de La Salle, de la Universidad Piloto y de la Escuela Militar de Cadetes. Es el asesor de la Rectoría y de la Gerencia General de la Universidad del Externado de Colombia. Par académico del ICFES y del Ministerio de Educación, fue autor docente de la Universidad Militar Nueva Granada. El secretario general de la Sociedad Francesa de Historia Napoleónica, Delegación de Colombia. Miembro de número de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de la Academia Colombiana de Historia Militar, correspondiente de la Academia de Historia de Santander y honorario de la Asociación Colombiana de Informática. El autor de 2 tesis a nivel de maestría, que son la integración subregional andina en informática y lineamientos para una política nacional de informática. Asimismo, es autor de 5 libros multimedia para educación a distancia. En el área de la historia ha escrito numerosos ensayos como Bolívar y el pensamiento científico contemporáneo, Bolívar y la visión prospectiva, el enfoque sistémico en Bolívar y el Congreso Anfictiónico, el servicio militar obligatorio, Don Blas de Lezo, legado y paradigma, campaña de Waterloo, 200 años, y actualidad adelanta una tesis de maestría sobre la génesis del Reptitepolum relacionado de Colombia y los Estados Unidos. Es decir, es un catedrático y un académico de primera categoría. Hoy nos va a deleitar con esa conferencia sobre Napoleón, padre idealizado de Bolívar. De manera que con todo agrado le cedo el micrófono a don Jaime Obregón Puyana.
Ante todo, mis agradecimientos al doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de nuestra Sociedad Bolivariana de Colombia, por esta honrosa invitación para compartir algunas inquietudes sobre la personalidad y el pensamiento del Libertador con tan selecto auditorio. Valga mencionar que el tema propuesto para esta 40ª reunión virtual de la Sociedad Napoleón Padre Idealizado de Bolívar se presentó en el ciclo de conferencias organizado por el Festival Internacional de Historia en la librería Lerner, ocasión en la cual, en nombre de la Sociedad Francesa de Historia Napoleónica, Delegación de Colombia, tuve el honor de hacer parte del panel junto con su presidente, el doctor Philippe Montanari. Por esta razón ofrezco disculpas por la eventual repetición temática a quienes hayan tenido la oportunidad de asistir a ese evento. Si bien las diapositivas que voy a presentar son recientes, no las presenté en esa oportunidad y solamente lo hice para esta ocasión. Bueno, doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia. El señor mayor Ramiro Zambrano Cárdenas, presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar. Doctor Philippe Montanari, presidente de la Sociedad Francesa de Historia Napoleónica. Distinguidos académicos, señoras y señores invitados especiales. Voy a dar comienzo entonces a la presentación Napoleón Padre Idealizado de Bolívar, un acercamiento al enfoque psicológico de Simón Bolívar de Hernando Pastrana Borrero. Hago la mención por las razones que ya verán ustedes cuando adelante la presentación. ¿No valdría la fatiga de Dios al echar a rodar esta esfera enloquecida si no hubiera creado esos seres superiores que orientan y guían en el desfile melancólico de las generaciones? Este pensamiento de Goethe parece ser por demás pertinente para dar inicio a la presente exposición sobre el vínculo que pudo existir entre dos seres excepcionalmente superiores, Napoleón Bonaparte y Simón Bolívar. El primero asumiría un papel estelar en el devenir de la humanidad y exclamaría al final de su parábola humana: ¡qué novela que ha sido mi vida! El segundo daría un vuelco en las relaciones de poder del subcontinente hispanoamericano y ese cambio trascendería al mundo, bien que ante su partida postrera creyó haber arado en el mar y edificado en el viento. ¿Qué tipo de relación pudo haber existido entre estos dos seres privilegiados, relativamente coetáneos, semidioses para unos, superhombres para otros, aunque en fin, humanos demasiado humanos, como diría Federico Nietzsche? La historiografía y la literatura han dado no pocas respuestas a la pregunta y pudiera afirmarse que en su mayoría hacen referencia de una u otra forma a la influencia que ejerciera el mayor sobre el menor, lo cual resulta impropio, como se verá más adelante, toda vez que entre los dos no existió relación directa alguna, condición necesaria para hablar de influencia en su sentido estricto. Algunas fuentes señalan de manera más ajustada a la realidad la admiración que le mereció Napoleón a Bolívar e incluso dan pruebas de la adopción que habría hecho Bolívar de Napoleón como modelo. Una interesante hipótesis o tesis que brinda nuevas luces para responder a la cuestión planteada hace parte del trabajo Enfoque Psicológico de Simón Bolívar de Hernando Pastrana Borrero, notable galeno especializado en psicoanálisis, quien lo presentara en sesión de nuestra hermana Sociedad Bolivariana de Argentina en 1988, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia en el país austral. De ahí el título de la presente exposición, cuyo componente medular enfoca algunos apartados pertinentes a esta del trabajo en mención. Dicho trabajo puede ubicarse en la llamada historia de las sensibilidades y las emociones, nuevo campo de la disciplina histórica que ha cobrado importancia significativa en la historiografía internacional durante las últimas 2 décadas
una de cuyas disciplinas auxiliares es precisamente el psicoanálisis. Antes de exponer la tesis del médico Pastrana Borrero, y a fin de contar con algunos elementos que sirvan de base para ese propósito, conviene hacer hincapié en las aproximaciones conocidas de Bolívar a Napoleón, que básicamente fueron 4. Ocurrieron de manera sucesiva durante la instauración del Imperio francés en el Palacio de Saint-Cloud, la coronación como emperador en la Catedral de Notre-Dame, la coronación como rey de Italia en la Catedral de Milán y un desfile militar en Monticello. Asimismo, al llegar algunas citas y reflexiones sobre la actitud del caraqueño ante el corso en el contexto principalmente de dichas aproximaciones. En su artículo Bolívar frente a Napoleón Bonaparte, Roberto Lovera de Sola nos recuerda que cuando Bolívar estuvo por primera vez en París, a donde llegó el 20 de enero de 1802, Napoleón Bonaparte era primer cónsul. Cuando retornó 2 años después, el 18 de mayo de 1804, Bolívar presenció la instauración del Imperio francés en el Palacio de Saint-Cloud, en la cual Napoleón Bonaparte fue proclamado emperador. Y el 2 de diciembre de 1804 presenció Bolívar la coronación de Napoleón como emperador en la Catedral de Notre-Dame. Observa este autor que el conocer a Napoleón en el apogeo de su gloria fue significativo para Bolívar, pese a que siempre guardó silencio sobre la influencia, volveremos sobre ese término, que el militar francés, el hombre y el político más importante de la época, tuvo sobre él. Bolívar todavía no lo sabía en 1804, pero él también dejaría huella con su hacer en aquel mismo tiempo, encumbrándose desde 1819 y más aún tras la muerte del corso. Esta cita da pie para ampliar lo mencionado al principio. En sentido estricto, desde la ciencia política, en particular respecto a las relaciones de superioridad-subordinación, sería impropio hacer referencia al concepto de influencia, lo cual supondría para el caso que Napoleón le hubiera manifestado a Bolívar las preferencias que tendría sobre él. Como esto no ocurrió, lo apropiado sería emplear la categoría de defluencia, seguramente en la modalidad de imitación, lo cual a su vez implicaría que Bolívar hubiera tomado a Napoleón como modelo, sin que Napoleón le hubiera manifestado a Bolívar preferencia alguna sobre su comportamiento, el de Bolívar, situación esta de por sí acorde con los hechos. Desde luego, esta observación es válida para las otras citas en las cuales se haga una referencia semejante. En todo caso, conviene precisar que el vocablo de fluencia, como lo ven ustedes en el cuadro sinóptico, que significa correr o fluir desde lo alto, por analogía se dice entonces que el comportamiento de B se deriva, fluye o procede en alguna forma de A. Aquí en el cuadro sinóptico pueden apreciar ustedes los dos géneros que se usan en ciencia política, influencia y defluencia, un neologismo, y modalidades o tipos para cada uno: obediencia, poder, persuasión, vasallaje interesado, sobre el predominio aparente en el primer caso, y en el segundo las 7 modalidades que están allí. Para nuestro caso nos interesa sobre todo la primera, de imitación. No obstante, sobre la coronación de Napoleón, aunque no se cuestiona la estada de Bolívar en París, Lovera plantea la inquietud de si realmente estuvo en Notre-Dame, habida cuenta de diversas y a veces opuestas noticias que se tienen, en lo cual no le falta razón. Apréciense algunos ejemplos reveladores. El general Daniel Florencio Oleri asevera en sus memorias, debiendo haber sido su fuente el mismo Libertador, que el embajador español invitó a Bolívar a formar en su séquito para presenciar aquella ceremonia, pero no solo rehusó la invitación, sino que se encerró en su casa durante todo el día.
Y el almirante Hiram Paulding de Estados Unidos da una versión similar al reconocer que en 1824 el Libertador le había dicho: estábamos en París cuando la coronación de Napoleón, todo era regocijo en la ciudad, pero nosotros no salimos del cuarto y hasta cerramos las ventanas. Por el contrario, en 1827, Bolívar le manifestó a Sir Robert Kerr Porter en Caracas que había asistido a la coronación, y lo mismo le confesó a su edecán, el general Luis Perú de la Croix, durante su permanencia en Bucaramanga en 1828. Veamos. El diplomático inglés Robert Kerr Porter relata en carta a su hermana Jane: Bolívar me dijo que estaba presente cuando el jefe de la nación francesa fue coronado. ¿Pero por quién? Por sí mismo. Bolívar contempló cómo la mano que había desenvainado la espada en defensa de la libertad de una nación encadenada colocaba la diadema de la esclavitud sobre sus propias sienes, acto con el cual perdió Napoleón el derecho a su propia libertad y la de los millones de personas cuyo campeón había sido hasta hace poco tiempo. Desde aquel instante, dijo Bolívar, detesté a ese ambicioso tirano, y si pude arrojar de mi mente al ídolo que tanto había reverenciado, ¿cuánto más no tendré que condenarme y odiarme a mí mismo si por un instante me dejase ofuscar en el mismo fin de mi vida política? Un final del que no puedo creerme capaz. Tengo ambiciones, sí, pero son las de ver de mi país feliz con una racional libertad, y si el pueblo no quiere recibirla en mis manos como su jefe constitucional, nunca será como su emperador o rey. Hasta ahí Kerr Porter. Es tangible el contraste entre las actitudes y opiniones de Bolívar adversas a Napoleón que aparecen en la conversación con Porter, así como las expresadas en otros años anteriores a 1928, en particular en 1815. Algunas no poco acerbas, cuya mención debemos omitir en aras de la brevedad, con una cita del controvertido diario de Bucaramanga de Perú de la Croix, en la cual apenas aflora una crítica a propósito de la corona en sí misma, y más bien se lee: vi en París en el último mes del año 1804 el coronamiento de Napoleón. Aquel acto o función magnífica me entusiasmó, pero menos su pompa que los sentimientos de amor que un inmenso pueblo manifestaba al héroe francés. Aquella efusión general de todos los corazones, aquel libre y espontáneo movimiento popular excitado por las glorias, las heroicas hazañas de Napoleón, vitoreado en aquel momento por más de 1 millón de individuos, me pareció ser el último deseo, como la última ambición del hombre. Surgen entonces al menos 2 cuestiones. Primera, sobre la presencia en Notre Dame, que pudiera concluirse ante la contradicción manifiesta tratándose de la misma fuente primaria. Y segunda, ¿cómo explicar el contraste que se advierte entre los 2 últimos textos citados? Por nuestra parte, ahondamos en la hipótesis de que el meollo del asunto radica en la cautela de Bolívar al evitar que trascendiera su admiración por el gran Corso para no atizar las supuestas aspiraciones monárquicas que se le endilgaban, sobre lo cual se volverá más adelante. Así, en unas ocasiones Bolívar optaría por negar su presencia en la coronación, y en otras, al aceptarla, se inclinaría más bien por la práctica al comportamiento de Napoleón y por tomar distancia de cuanto él representaba. Por lo demás, en sentido semejante, el Libertador se sincera con Perú de la Croix. Reanudando el hilo de la exposición, la siguiente aproximación tuvo lugar en Milán en 1805, cuando Napoleón fue coronado como rey de Italia en el Duomo. Bolívar estuvo presente en tal ocasión en compañía de Simón Rodríguez, su amado tutor, sin duda el ser humano que más influyó en su formación,
quién relataría el suceso. A propósito de este hecho, Lovera retoma una consideración de Manuel Pérez Vila, la cual de por sí tiende a desvirtuar la ausencia de Bolívar en la coronación de Napoleón como emperador al expresar. Pero por otra parte, tampoco encontramos cambios en la política napoleónica entre diciembre de 1804 y mayo de 1805 capaces de justificar una modificación de la actitud de Bolívar. ¿Por qué razón entonces Bolívar, después de haberse abstenido, suponemos, de concurrir a Notre Dame, asistió al Domo? Esto sin hacer alusión a su presencia en Saint-Cloud. La última aproximación se presentó por la misma época también en Italia, cuando Napoleón pasaba revista a sus tropas en Montichiari, cerca de Castiglione. En el recuerdo de esta experiencia se percibe la mencionada cautela adoptada por Bolívar en cuanto se refiere a Napoleón, cuando a propósito de la sencillez del uniforme del emperador, que contrastaba con la rutilante indumentaria de su estado mayor, apreciara: eso me gustó, y aseguro que en estos países hubiera adoptado para mí aquel uso si no hubiera creído que dijesen lo hacía por imitar a Napoleón, y después habrían dicho que mi intención era imitarlo en todo. A renglón seguido, el edecán francés expone la comparación que hace Bolívar entre algunos de sus oficiales y algunos de los de Napoleón. Allí se hallan evidentes manifestaciones de la admiración que le merecía el emperador. Pero hay más. Gerard Masur, en su biografía sobre Bolívar, hace hincapié de manera inequívoca en que esa admiración se tradujo en la adopción de Napoleón como modelo. Entre muchas otras que ofrece este autor, apréciense las siguientes evidencias. Contrastando con el calculador San Martín, dice Masur, Bolívar era más luchador que estratega. En sus primeros días, su ardor y exuberancia le reportaron a veces la victoria, como en el caso de su brillante campaña en 1813. En otras ocasiones, no obstante, lo arrastraron al abismo. Yo soy el hijo de la guerra, decía a sí mismo, para añadir en otra oportunidad: la guerra es mi elemento, los peligros mi gloria. Desde el punto de vista técnico, oficiales como Morillo fueron al principio superiores a él, y solo después de 1817, cuando empezó a emular sistemáticamente a Napoleón, se convirtió en estratega. Y más adelante, reconociendo en el Libertador los atributos de un esteta, agrega Masur, Bolívar tenía el temperamento de un artista. Era sensible a la belleza. Había educado su gusto en sus grandes modelos, Rousseau, Chateaubriand y de nuevo Napoleón. En la siguiente cita de este autor reaparece la admiración por Napoleón, oculta por las razones expuestas anteriormente, la cautela. Ahora definitivamente no. Durante esos años, hacia 1826, Bolívar estuvo cada vez más bajo el influjo de la teoría de Napoleón. Sus manifestaciones públicas al respecto están envueltas en cuidadoso recato, pero pueden sacarse muy fácilmente las consecuencias. Un admirador inglés le envió una serie de libros que habían sido propiedad del emperador, y al agradecérselas, Bolívar calificó a Napoleón de honor y la desesperación del espíritu humano. Bolívar se comparaba a menudo con Napoleón y meditó muy a fondo sobre la carrera de esplendor y desventura del gran coso. No solo pueden sacarse muy fácilmente las consecuencias, como dice Masur, también las conclusiones, porque resulta claro entonces que la relación Napoleón-Bolívar tipifica el género de fluencia en la modalidad de imitación, según el sentido que se le asigna en la ciencia política, como mencionáramos al comienzo. Queda, pues, por decirlo así, el terreno abonado para
abordar la tesis que se insinúa en el título de la exposición. Es el momento entonces de recoger el documento anunciado de Hernando Pastrana Borrero, limitando la presentación a los apartados especialmente pertinentes al propósito de la exposición, no sin antes advertir que el autor reconoce haber desarrollado el trabajo partiendo de su condición de psicoanalista, valiéndose, dicho en sus propias palabras, de aquellos instrumentos de captación y análisis con los cuales estoy acostumbrado a aprender el mundo. Esto tuve oportunidad de hablarlo con él personalmente en cierta memorable ocasión en Buenos Aires. Así pues, sigamos in extenso al distinguido médico y diplomático colombiano. Bolívar humano, Bolívar problemático, hombre encrucijada debatiéndose entre múltiples conflictos, ser humano desgarrado y dramático. Quienes lo amaron lo siguieron hasta la muerte, quienes lo odiaron ordenaron matarlo. Con Bolívar no parece haber término medio. Agreguemos, dicho sea de paso, que lo mismo podría decirse de Napoleón, tampoco hay término medio. Para entender mejor su acción definitiva hay que volver al origen. Se trata de la brevísima historia de un pequeño niño quien ya a los 9 años acumulaba sobre sí demasiadas muertes y demasiados duelos consecutivos. Padre, madre, abuelo, hermana, un tío muy cercano y la pérdida de otras mujeres a las que fue entregado para que lo cuidaran. Primero, doña Inés Mancebo, quien lo amamantó por poco tiempo. Nueva pérdida, para terminar finalmente en los brazos de la negra Hipólita, más cálidos y generosos al parecer. Entonces, la ausencia de las dos figuras claves, padre y madre, originaron en Bolívar un profundo sentimiento abandónico con una melancolía de fondo que lo acompañó toda la vida, creándole una personalidad exaltada y exuberante. Su batallar por la vida le exigía ese andar incansable e infatigable que sería su sino en forma continua, no dando lugar a la aparición de la tristeza que subyacía en lo profundo de su ser. Se hundía con frecuencia, a pesar de su agitación constante, en episodios de depresión y desesperanza que solo lograba compensar a través de idealizados recursos. Era una lucha permanente en la que su instinto de vida generalmente salía triunfante. Finalmente, y en ese capítulo de su orfandad precoz, la muerte de otro de sus tíos, a los 16 meses, el presbítero don Juan Félix Jerez de Aristigueita, quien lo bautizó y quien le legó su fortuna, cierra esa cadena de pérdidas infantiles, cúmulo de episodios traumáticos que tendría su efecto. Bolívar, insisto, nació a la vida sin una madre que lo amamantara y que mantuviera con él, por su enfermedad, la tuberculosis, un contacto piel a piel, de cuna y regazo, sin padre que lo apoyara y guiara en el desprendimiento de ese hipotético lazo materno, dejándolo sometido a figuras idealizadas por inexistentes que buscaría ansiosamente durante su vida. Búsqueda incontrolable de figuras paternas sustitutas, figuras que siempre aparecen idealizadas por inalcanzables. Lucha en pos de ellas, aparentando conseguirlas, pero como en su infancia traumática, termina por perderlas. Esa figura idealizada del padre lo acompañó siempre y la incorporó dentro de sí. Terminó por autoidealizarse a través de la necesidad de un continuo reconocimiento exagerado por parte de los demás, que funcionaban como sustitutos de ese padre ausente que hubiera debido reconocerlo y reafirmarlo con una presencia continua. Su obsesión por el reconocimiento, por la gloria, por su prestigio, incluso póstumo, como no deja de señalarlo en su defensa ante los ataques de que era objeto, muestran cómo este es un sentimiento que siempre estuvo presente en él. Y fue gracias a tal proceso de verse a sí mismo en los ojos de los otros, como Bolívar logró convertirse en padre de sí mismo, hacerse a sí mismo. Desdobla su figura aceptando con orgullo y beneplácito el título de hijo dilecto, que él en el fondo tanto deseó. Como no tuvo padre a quien ofrendar sus triunfos, logró así el reconocimiento de su propia elección. Acepta la denominación que se le impone como un sello justificativo. Y así el hijo dilecto pasa a convertirse en el padre de la patria,
para encontrar por fin en sí mismo el Padre buscado, el Padre anhelado. Hijo y Padre unidos en un solo espíritu omnipotente. Tal era la base de la idealización. Tal la forma de cumplir con la fantasía reparadora de ser padre de 5 hermanos huérfanos, de las 5 naciones separadas de la madre España, huérfanas de algún modo, pero recuperadas por su acción. Continuando con su discurso, Hernando Pastrana expone su criterio sobre lo que denomina los padres impuestos y los padres elegidos. En cuanto a la primera categoría, los padres impuestos, el autor hace referencia a algunos de los tutores que debió soportar Bolívar en su infancia, en particular a Miguel José Sáenz, hombre tuerto y hosco con el cual Bolívar nunca pudo llevarse bien. Entre los padres elegidos se ubica a Simón Rodríguez. Pareciera mejor que Hernando Pastrana hubiera denominado esta segunda categoría en singular. Sobre este personaje fundamental en la educación de Bolívar, como bien se sabe, el autor expresa: si Bolívar había encontrado en una esclava negra a la madre, no es raro que su maestro preferido, aquel que formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso, como lo dijo en carta del 19 de enero de 1824, haya sido un filósofo rusoniano, librepensador, ateo y un tanto anarquista. Un pedagogo sui generis. Tal fue el maestro de Bolívar, su padre elegido, un padre sin lugar a dudas singular. La tercera y última categoría concebida por el autor corresponde a los padres idealizados, que es el tema focal de nuestra exposición. Son Francisco de Miranda y Napoleón. Nos detendremos solo brevemente en el caso de Miranda, el precursor. Baste decir que para Bolívar implicó una relación compleja y traumática en sumo grado. Inicialmente participa en el retorno de Miranda a Venezuela, lo adopta como modelo, pero la pérdida de Puerto Cabello marcó un punto de inflexión en esa relación. Y por último, la acusación de traición y la entrega a los realistas, confusos y polémicos hechos sobre los cuales Hernando Pastrana prefiere ex profeso no tomar partido, pero destaca sus implicaciones desde su punto de vista. Dice: lo que deseo resaltar es el fracaso en la relación con el padre, que de nuevo aquí con Miranda, como sustituto del padre, termina de un modo abrupto, repitiendo Bolívar su historia infantil abandónica al quedarse sin padre protector. Volviendo a los géneros de las relaciones de superioridad-subordinación, habiéndose ya establecido que la relación Napoleón-Bolívar corresponde al género defluencia en la modalidad de imitación y por ninguna razón al género influencia, esta última categoría sí sería apropiada para identificar las relaciones Rodríguez-Bolívar y Miranda-Bolívar, aunque difieren en la modalidad o tipo de influencia. Al respecto, tras analizar esos dos casos, pudiera concluirse que en ambos se daría una combinación de tipos de influencia. Así, si bien pudiera hablarse por igual de una modalidad denominada obediencia-autoridad, en el caso de Rodríguez se advierte una inclinación hacia el tipo de influencia llamado persuasión, mientras en el de Miranda el acento está puesto esencialmente en la modalidad típica de poder. Al abordar la relación con Napoleón, el otro padre idealizado, Hernando Pastrana parte de transcribir las palabras de Bolívar tomadas del diario de Bucaramanga que ya se expusieron a propósito de las versiones contradictorias sobre la primera aproximación de Bolívar a Napoleón. Y al calificar esas palabras de reveladoras manifiesta: nos sobra recordar que si la coronación de Napoleón ocurre en diciembre de 1804, el juramento del Monte Sacro se efectúa en 1805. Es decir, el autor está planteando nada menos que una relación causa-efecto entre la impresión que le causó a Bolívar la proximidad de un ser como Napoleón, que entonces ya llevaba un buen trecho recorrido en el tránsito de la historia al mito, y el comienzo de su propia epopeya que escenificara en la ciudad eterna. De otra parte del discurso de Pastrana Borrero se ha extraído el siguiente párrafo, por encontrar que un eslabón más que reorientaría su vida en la ya larga y lúgubre cadena de pérdidas afectivas
da inicio a otro proceso de causalidad que también conduce a Roma. La dificultad para elaborar el duelo por la muerte de su mujer, señala el autor, se puede apreciar en la decisión que adoptó Bolívar bajo la forma de juramento de no volver a casarse. Tras este juramento vino otro, el proferido en el Monte Sacro, de dedicarse a la libertad de América. No obstante, sin desconocer la relevancia en la vida de Bolívar de ese hecho crucial que constituyó el juramento en el Monte Sacro, como momento de decisión ante la encrucijada que surgió de su repentina viudez, decisión en cuya toma la proximidad de Napoleón tendría un efecto catalizador, parece insuficiente limitar el análisis a una relación lineal de causalidad y se hace necesario acudir a otros paradigmas de comprensión de la realidad que enfaticen la interacción, como es el del pensamiento complejo, el cual incorpora el principio de recursividad. En cuanto a Bolívar se refiere, amén de otras circunstancias, la búsqueda incesante de idealizados recursos y figuras sustitutivas, como la de Napoleón, en respuesta a los duelos no elaborados, según el razonamiento de Pastrana Borrero, en particular para el caso, el señalado de su joven esposa, implica retornos inacabables o bucles de realimentación del tipo causa-efecto, efecto-causa, que son característicos de dicho principio de recursividad. Bolívar le ha encontrado un sentido a su vida, continúa el autor. La liberación de América le daría la compensación, verdadera actitud reparadora de tantas pérdidas como las que había afrontado en su existencia. Y en Napoleón halla una identificación paterna que le permite proseguir su errante existencia siempre ávida y carente de sosiego. Conflictiva fue la identificación de Bolívar con Napoleón. Por un lado, lo acepta como padre, admira su gloria, lo imita en el ansia por alcanzarla, pone su figura, mando y desplazamiento por muchos países, conquistándolos y liberándolos como norte de su vida. Por otra, siente vergüenza por admirarlo una vez Napoleón se vuelve autoritario y quiere ser aún como él, pero trazando distancias. Esta incorporación parcial de la figura del padre queda patente en la forma como Bolívar esconde, disimula su amor por Napoleón. Piensa en ser emperador, presidente vitalicio, rey o en fin monócrata, como diría Madariaga. Pero no queriendo parecerse a Napoleón, se declara siempre republicano y demócrata convencido. Detengámonos unos momentos porque esa cita de Madariaga que hace Hernando Pastrana es necesario controvertirla con base en los hechos y en otros aportes, empezando por una cita de Bolívar que recoge Luis Borges, cuando dice: nunca, nunca, os lo juro, ha manchado mi mente la ambición de un reino que mis enemigos han forjado para perderme en vuestra opinión. Entre muchas evidencias que dan cuenta de esta posición del libertador frente a la posibilidad de la corona, que asimismo surgió en distintas ocasiones, a veces por iniciativa de amigos suyos y de otros no tanto, es pertinente hacer referencia a una propuesta del general José Antonio Páez y a otros comentarios al respecto de Masur. Ante la preocupación por crecientes brotes anárquicos que se estaban presentando en 1825, Páez le propone a Bolívar: este país se parece a Francia, a la Francia de la época en que el gran Napoleón estaba en Egipto y fue llamado por los personajes más famosos de la revolución para salvar a Francia. Vos debéis llegar a ser el Bonaparte de América del Sur, porque este país no es el país de Washington. Hasta ahí Masur citando a Páez. La respuesta del libertador a Páez es contundente. Usted no ha juzgado, me parece, bastante imparcialmente el estado de las cosas y de los hombres. Ni Colombia es Francia, ni yo Napoleón. Napoleón era grande y único, y además sumamente ambicioso. Yo no soy Napoleón ni quiero serlo. Tampoco quiero imitar a César, aún menos a Iturbide, el primero de los dos emperadores de México, como lo sabemos.
Tales ejemplos me parecen indignos de mi gloria. El título de libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano. Dirá usted con franqueza que este proyecto no conviene ni a usted, ni a mí, ni al país. ¿Acarició alguna vez Bolívar ese sueño? Se pregunta Gerard Masur, quien ofrece en su obra ya citada un análisis en profundidad sobre el asunto de la corona, a la cual responde: el autor está convencido de que a este respecto Bolívar nunca sintió la tentación de seguir los pasos de Napoleón. Para él su reputación significó siempre más que su poder, y esa reputación se basaba más bien en el título de libertador que en el posible de emperador. Por consiguiente, parece natural que contestara el llamamiento de Páez diciendo que había recibido con gran sorpresa el mensaje. Hasta ahí Masur. Suscribimos esa opinión y también otros comentarios de Masur cuando se refiere en particular a dos aspectos que pudieran sembrar dudas sobre las intenciones del libertador. En primer lugar menciona, la palabra corona aparece ahora con sospechosa frecuencia en las cartas de Bolívar. Sin embargo, la palabra revela más bien una tendencia de sus contemporáneos que una actitud de Bolívar. En segundo término, digamos que el aparente acuerdo con la posibilidad de instaurar la monarquía que expresara el libertador en algunas ocasiones, en el contexto de las relaciones exteriores, lo explica como un hábil recurso diplomático en aras de tranquilizar a las potencias europeas que naturalmente se sentían inclinadas a regímenes con testas coronadas. A partir de la conspiración de septiembre de 1828, según Indalecio Liévano Aguirre en su biografía de Bolívar, el Consejo de Gobierno, comillas, juzgó imposible gobernar por más tiempo a Colombia dentro de las normas de un sistema republicano y representativo, ante lo cual constituyó secretamente una junta de personalidades notables para preparar un plan de monarquía constitucional. Y después de esgrimir argumentos de peso favorables a la actitud asumida por el libertador de cara a ese plan que habían emprendido sus amigos sin contar con su aquiescencia, Indalecio afirma de manera categórica: este era el hombre a quien sus detractores acusaban de usurpador y de ambicionar una corona, y a quien los historiadores, enemigos de su memoria, tratarían de responsabilizar de un plan monarquista, en el cual no tuvo participación, pues siempre lo consideró incompatible con las realidades sociales de América y con su título de libertador. En su discurso sobre Napoleón, Hernando Pastrana culmina: Bolívar lo quería, pero no lo podía querer. Había otorgado la libertad, pero luego la había cortado. Difícil situación, arduo modelo de padre que no podía usar. Audacia e impaciencia unían a Napoleón y a Bolívar. Mostraron ambos que la autoridad provenía de su propio ser. Pero Bolívar encontraba en la mirada de los otros, en su carencia de padre, el autorreproche o el temor de que le reprocharan el apropiarse indebidamente de la corona de padre. Le bastaba con continuar persiguiendo la gloria, esos padres que siempre terminaban por tener los pies de barro. Tras ella, en la imposibilidad de estar quieto, en la necesidad perpetua de desplazarse, iba Bolívar no teniendo tiempo de elaborar su duelo. La muerte semioculta y siempre reiterada de tantos seres queridos en la realidad o en la idealización con que los había agigantado. Pudiera decirse que con este párrafo terminan las reflexiones de Hernando Pastrana relacionadas con su tesis sobre el caso de Napoleón, si bien en lo restante del documento se hallan algunos razonamientos pertinentes a la figura del padre idealizado. Concluye así el diplomático colombiano su interesante planteamiento. Pero lo importante no son, lo sabemos bien, las enfermedades, dramas o traumas del hombre. Lo valioso, como en Bolívar, y que nunca dejaremos de reconocerlo, es la obra épica que hizo a partir de allí, darnos la libertad, el reconocimiento, la autoestima y, sobre todo, a larga vista, la posibilidad de integración. Sobre la respuesta que pueda dársele a la pregunta que lleva por título la exposición Napoleón, padre idealizado de Bolívar, ustedes, señores, juzgarán. En todo caso,
convengamos que si en Bolívar se dio la figura de padres idealizados, el modelo que sobresale definitivamente es el de Napoleón. Para terminar, permítaseme que llegue al más allá mi gratitud a Hernando Pastrana Borrero por las demostraciones de su proverbial hospitalidad que tuve el honor de disfrutar durante una misión oficial a Buenos Aires en 1988, y valga la presente exposición como un sencillo homenaje al médico eminente, al diplomático ejemplar y sobre todo al gran señor que fue. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Jaime, por la magnífica exposición que has hecho. Es sumamente instructiva. Además, descubres aspectos de la vida del Libertador muy curiosos y sobre todo de la interpretación que le han dado varios historiadores y personajes muy importantes. Las palabras de Hernando Pastrana Borrero, hermano del presidente, que vivió siempre en Buenos Aires, pues naturalmente dan una imagen un poco distinta a lo que se ha tenido aquí, y es muy novedoso escucharlo. De manera que es muy interesante tu realización, que te la agradezco mucho, y para la sociedad bolivariana es muy interesante escuchar esta parte, porque indudablemente alguna situación, a veces de simpatía, a veces de precaución, siempre existió entre Bolívar y Napoleón. A él me impresionó mucho la coronación y sintió que eso no era lo que nos tocaba, pero de manera que tú lo presentas muy hábilmente y muy interesante. Te lo agradezco mucho a él y la sociedad bolivariana por consiguiente. Ahora quiero llamar a los amigos. Muy honrado, doctor Santamaría. Muy honrado por haber actuado en este cenáculo de patriotas. Muy bien. Vamos a ver quiénes quieren hacer algún comentario. Bueno, quiero decir primero felicitaciones a nuestro amigo y secretario principal de nuestra asociación napoleónica. Realmente para mí fue muy interesante la presentación de Jaime esta tarde, porque yo ya, por supuesto, tengo mis ideas con respecto a la influencia de Napoleón en Bolívar, pero aquí descubrí algo que la parte psicológica que usted describió tan bien me impresionó mucho. Y yo pienso, como la mayoría de la gente, que Bolívar tenía una admiración hacia Napoleón que no quería hacer conocer, como usted dijo, sobre lo que podía pasar con sus amigos o con sus enemigos, que pensaban que quisiera probablemente imitar al emperador, y eso no lo podía aceptar. Pero realmente es muy interesante de descubrir todos los, ¿cómo le puedo decir? Todas las intrigas que hay en la mente de Bolívar, expresando algunas veces su admiración y otras veces, al contrario, retrocediendo y negándolo. Son dos personajes que tienen mucho en común como grandes hombres, de grandes militares, y se puede calificar de genios, que fueron tan importantes, Napoleón para Francia y Europa y Bolívar para Latinoamérica. Y también siempre me llamó la atención
el fin de estos dos hombres abandonados por sus amigos, enfermos, uno en Santa Elena, el otro en Santa Marta, y muriendo después de una vida tan gloriosa y tan excepcional, muriendo totalmente abandonado de todos. Así que esta exposición da, Jaime, la posibilidad de examinar y pensar lo que fue Napoleón para Bolívar. Muchas gracias por todo lo que nos ha entregado esta tarde. Muchas gracias. No, muy bonita y muy profunda realmente la conferencia de el doctor Obregón Puyana. Quien más desentraña la vida psicológica de Bolívar y indiscutiblemente es el médico chileno, autor de 4 libros, don Enrique Encina, que 12 libros sobre la personalidad de Bolívar, y él, como era psiquiatra, profundiza mucho en la influencia de Napoleón en Bolívar y hace énfasis en un hecho. Don Simón Rodríguez lo lleva de exprofeso cuando lo encuentra en París, lo lleva de exprofeso a ver el desfile del ejército napoleónico del norte de Italia ante su jefe. Y en ese momento Napoleón era idealizado, dijéramos, Beethoven le había compuesto la heroica, Goethe lo había idealizado también a Napoleón. ¿Por qué? Porque era el libertador de Europa, era el hombre absolutamente dueño de una situación nueva, y como era la democracia para el mundo. Y Bolívar, pues él se traslada a su condición psicológica de ver un hombre grande. Allá en el fondo él estaba lejos, lógicamente, pero lo ve como un dios, lo ve como un ser supremo prácticamente que es el que está iluminando Europa. Y luego de ahí lo lleva al norte de Italia, y en ese norte de Italia pasa ese incidente, y realmente es ahí donde Bolívar se le pega lo más importante de Napoleón: el amor a la gloria. El amor a la gloria. El amor a la gloria de Napoleón y Bolívar es único. Realmente son personas que sustentaron su grandeza en la gloria. Lógico que después de la coronación de Napoleón y de todo lo que pasó en el decurso de la historia europea de entonces, pues Bolívar se decepciona, pero surge en él ese conflicto, ¿no? Lo que dice muy bien la Ayuda, Bolívar es admirador de Napoleón, pero no debe expresarlo porque las condiciones políticas no se lo permiten, porque ya para ese entonces Napoleón es el hombre que ha tiranizado a Francia y a Europa, de tal suerte que es una conferencia muy bonita, pero yo a veces me pongo a pensar en ese episodio del desfile al que asistió Bolívar para glorificar a Napoleón en el norte de Italia, que realmente fue un hecho impactante en la vida de Bolívar. Por eso él jura en el Monte Sacro a los pocos meses, jura en el Monte Sacro de la Libertad a su patria, porque ese es el punto de partida de su gloria, de su amor a la gloria. Por eso hay una obra muy, muy bonita también que se llama Bolívar, Caballero de la Gloria y de la Libertad.
de tal suerte que en donde también habla mucho de esta situación y no, pues es la contradicción que se le presenta a Bolívar entre ya mucho tiempo después, lógicamente, de haber sido derrotado Napoleón en Europa, de tener que ocultar su admiración por Napoleón en consideración a la situación política democrática que él estaba fomentando en América Latina. Gracias. Me gustaría hacerle una pregunta al conferencista, al académico Obregón Puyana. ¿Qué paralelo podría hacerse entre Julio César y Napoleón, del cual pudiera extraerse alguna información para entender esa idealización que pudo haber hecho Bolívar de Napoleón? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el discurso de Angostura, en el que Bolívar pues menciona las desventajas del modelo norteamericano, del modelo estadounidense de República Federal, y por otro lado, en algún momento, el planteamiento de un Senado vitalicio que pasó por la mente del Libertador. Entonces, me parecería interesante pues hacer ese análisis entre Julio César, la República Romana, el Imperio Francés de Napoleón y la República Bolivariana. Gracias. A ver, pues yo no he profundizado en esa relación, doctor Mario Andrés, pero me atrevería a decir de una manera un tanto improvisada que Julio César enfrentó una situación bastante caótica. Precisamente es cuando idea el triunvirato llamado el primer triunvirato, Pello y Craso, pero siempre con la idea de que él iría a prevalecer. ¿Por qué? No solamente por lo ambicioso. Aquí encontraría yo algo muy interesante, y es que él está comprometido con la grandeza del Imperio Romano, y en ese sentido la situación de crisis que él tuvo que superar lo vería también abocado, no solamente, obviamente por su ambición también, pero como encontrar precisamente la forma de salir de esa situación de caos, llegar hasta la dictadura. Haría el parangón porque precisamente lo que más le preocupó a Bolívar era como el ave que roía las entrañas del semidios Prometeo, del titán Prometeo, era el caos. Y por eso, en la mal llamada Constitución Boliviana, porque es el mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia, no es Constitución Boliviana, mensaje que se tomó de ahí es otra cosa, pero fue un mensaje que él mandó, como bien lo sabemos. Este tipo de cosas que hoy se nos antojan pues como antidemocráticas, es realmente anacronismo juzgarla con nuestro pensamiento actual. Hay que ver cómo estaba la época. Todo hombre, bien lo sabemos, es hijo de su época, y en ese sentido pudiera uno encontrar algún acercamiento a circunstancias muy anteriores que enfrentaría Julio César. Sin embargo, acordémonos que yo lo mencioné, como él cuando amonesta a Páez le dice que no es ni Napoleón, ni Julio César, ni Iturbide. Hasta ahora eso pudiera compartir con usted. Muchas gracias por la pregunta, doctor Mario Andrés. Gracias, Jaime. Parece que ya no hay más intervenciones. Ya todo el mundo quedó tranquilo. De manera que la conferencia fue un éxito. Ha traído un tema sumamente interesante. Yo creo que para todo el mundo ha sido muy bueno el tema. Te agradezco mucho, Jaime, por la intervención. Y quiero aprovechar la oportunidad
para invitar a los distinguidos amigos a la próxima conferencia, que será muy interesante, nada menos que el presidente de ACORE, el coronel John Marulanda, que el próximo jueves nos disertará con una conferencia que él está preparando sobre Providencia. De manera que les agradezco mucho su presencia, su respaldo, el buen ánimo que los acompaña y sobre todo el seguir siguiéndonos en estas conferencias que representan indudablemente un esfuerzo, pero que naturalmente están llegando a mucha gente para iluminar la historia y darle todos los motivos de conocimiento que anhela el pueblo colombiano. Muchas gracias.